C7, Mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es C7 Mediación. Le damos muy buenos días y la cordial bienvenida. Blas Jasso, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos Feliz días, martes. gracias Jessy, a nuestros invitados, a las personas que nos ven, nos escuchan, nos siguen, sobre todo a las personas que nos van a hacer el favor de llamar, dándonos sus puntos de vista, platicando sobre esta nueva bondad de hacer justicia en México, que es el método alterno de justicia alternativa. El día de hoy, bueno, es importante el tema, lo que tiene que ver con la gestión de los conflictos. Hablaremos de cómo se realiza el método, cómo se lleva a la práctica, cómo se hace esta gestión de conflicto, Jessy. Bueno, y prácticamente lo importante es ver que las personas les pueda interesar, les llame este método de hacer justicia en México. Y sobre todo empezar con qué es el conflicto, porque a veces nos conflictuamos de cosas que no tienen importancia o que no debemos, como dicen, hacer el problema grande. Entonces empezaremos conociendo qué es el conflicto. Le damos nuestro teléfono en el estudio de C7 Jalisco para que usted pueda establecer contacto con nosotros, 3030-5307, se lo repito con mucho gusto, 3030-5307, y por supuesto también el establecimiento de contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y a través de Twitter, @hija con mayúsculas _Jalisco. Así es que llámenos, escríbanos y por supuesto si usted también es un radioescucha que nos está pues escuchando, sintonizando a través de las diferentes estaciones de radio de Guadalajara, de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, pues la invitación también para que nos llame y nos comente sus dudas e inquietudes. Saludamos con muchísimo gusto a la licenciada en Psicología María Verónica Jalomo Contreras. Ella representa el Centro Privado de Prestación de Servicios de Métodos Alternos número 13. Licenciada, gracias por su compañía. Sí, bueno, pues gracias, buenos días. Más bien, gracias a ustedes también por invitarnos, así como en esta parte de poder compartir, ¿no? De poder llegar a nuestra ciudadanía con, pues hablar de estas cosas que pareciera que por un lado son fuera de una realidad, pero realmente es algo que vivimos cotidianamente, ¿no? Así es. Gracias. Gracias por estar aquí. Y también saludamos con gusto al licenciado Francisco González Luna, también titular del Centro Privado de Prestación de Servicios Métodos Alternos. Muchas gracias, licenciado, por estar aquí. Gracias, Jessica, por la invitación. Gracias, doctor Blas, y al Instituto por permitirnos esta oportunidad de hacerle conocer a los televidentes y a la comunidad de Tlajomulco del servicio que tienen, y con mucho gusto aportaremos las posiciones respecto al tratamiento del conflicto. Muchas gracias, licenciada. Y a mí me da mucho gusto que esté una psicóloga en el estudio como invitada. Bueno, a Blas. mí también me da mucho. Sí, claro. Blas, psicólogo de profesión, pero conductor en este programa. Y me encanta porque muchos de los conflictos tienen que ver al 100% con cuestiones emocionales. Yo le quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué podemos considerar como conflicto para no equivocarnos y no hacer problemas en donde no hay? Okay. Primero, quiero hacer como la diferencia en lo que es un problema, ¿no? Problema, vamos a verlo como que, no como, es una situación, puede ser externa, ¿sí? Y que de alguna forma esta situación, ¿sí? Conlleva todo lo que es el manejo de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, y nos enfocamos a sufrirlo o a tratar de resolver ese problema externo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia del conflicto? Porque en el conflicto podemos hablar que hay como esta parte, esta situación como dividida. Es decir, puedo tener dos emociones encontradas en ese conflicto. Puede haber dos personas de alguna forma en la cuestión de llegar a un punto de acuerdo en el conflicto, ¿sí?
No sé si me Sí, entender claro. o nos hicimos más bolas con No, esta no, definición. aquí lo importante, licenciada, que estoy tratando de comprender esta parte, es que el conflicto es algo que está inherente al ser humano, es decir, prácticamente amanecemos hasta con conflicto de saber si voy a comer las azucaritas o le voy a poner plátano o le voy a poner manzana. Y desde ahí empieza el conflicto. Pareciera Así que es es. algo, cuando hablamos de conflicto, pareciera que lo vemos algo ajeno, pero es algo que está latente en las personas. Entonces, cuando el conflicto lo llevamos al problema, es ahí donde intervienen ustedes. Claro. Ustedes ya hacen una aclaración entre el conflicto, la confusión, etcétera, y imagino que ahí ya con sus herramientas intervienen, licenciada. Claro. Voy a poner esto quizás es tan coloquial más en nosotras las mujeres, ¿no? ¿Qué me voy a poner el día de Así, hoy, no? entra en Desde conflicto. ahí, ¿no? Entonces ahí ya estamos con el conflicto entre o los zapatos rosas o los zapatos negros, ¿no? Entonces son dos decisiones en las cuales nosotros, sí, ya estamos en esta parte de por qué lado me decido. Ciertamente, el conflicto es algo que, primero, una situación importante es, primero está en nosotros, es algo interno, ¿sí? Entonces, mucho de cómo yo voy a ver el mundo es también el cómo me voy a relacionar, ¿sí? Que el conflicto nos habla de una cuestión interna, de una cuestión de relaciones interpersonales y obviamente de mi relación con todo lo demás, con la sociedad. Y cuando esto pasa, licenciada, licenciado, me imagino que se involucran emociones también de la parte contraria. Cuando estamos hablando con relación de los demás, con la relación hacia los demás, y estos conflictos pueden ir creciendo y creciendo, creciendo hasta caer en un ámbito legal. Sí, aquí lo que manifiesta la licenciada está hablando de la parte interna del conflicto. Ya cuando se externa el conflicto, cuando ya es interpersonal, es cuando las personas se exteriorizan y se ponen en intereses encontrados. Inclusive la determinación que hace la misma ley de justicia alternativa es de que son intereses encontrados, palabras más que jurídicamente lo reclama la parte creyendo tener la razón, o sea, las dos partes creen tener la razón. Entonces es aquí donde entran los peritos en mediación para hacerlos encontrar esa parte del conflicto donde tienen intereses comunes y trabajar con las diferencias. Ya estamos hablando aquí de lo que es el conflicto interpersonal exteriorizado. ¿Qué tan común es, licenciada, que los seres humanos estemos con conflictos con los demás, pero a una escala ya importante, ya donde a veces inclusive el conflicto no nos está dejando vivir? Ay, claro que es muy común, es muy común. Y quizás aquí ya me voy a ir yo, no lo quiero como una parte de generalizar, ¿sí? Pero sí dentro de la clasificación de lo que son los trastornos mentales, sí nos habla de la cuestión del trastorno inestable de la personalidad. Aquí ya estamos hablando incluso de un diagnóstico, pero ¿sí? Habemos personas o hay personas que nos encanta vivir en el conflicto, ¿no? ¿Sí? Me ha llegado a veces las personas que llegan a la consulta y dicen, es que quizás ya no quiero a mi pareja porque ya no me duele tanto, ¿no? O sea, como que relacionamos el amor con el dolor, ¿sí? O la parte de, no lo celo, será porque no lo quiero tanto. O sea, como que si el conflicto, ¿sí? Fuera algo con lo que tienes que estar viviendo, ¿sí? Una ocasión me decía en la consulta, ¿no? Decían, es que las reconciliaciones son las más bonitas, ¿no? Entonces, volvemos como esta parte de esta generalidad en muchas ocasiones nos puede decir que dentro de una relación de pareja, ¿sí? Quizás si no buscamos esa adrenalina, ese punto de desgaste de un conflicto, nos puede llevar al amor o al desamor. Muy bien.
Los voy a invitar a hacer nuestra primera pausa, regresamos en un momento. Ya usted, radio escucha, televidente, lo invito a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Usted tiene conflicto en este momento con alguna persona cercana, con su esposo, con su madre, su padre, sus hermanos, su familia, con el vecino, con su jefe, llámenos. Compártanos su inquietud porque aquí nuestros expertos pueden asesorarle, darles tips de cómo solucionar este conflicto, pero recuerde, siempre a través de una cultura de paz. 3030-5307, esto es C7 Mediación, volvemos en un momento. C7. C7 Mediación. Gracias por continuar en C7 Mediación. Mire, el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y C7 Jalisco se está sumando a esta campaña de prevención y a lo largo de este mes de noviembre usted estará viendo en la pantalla este círculo azul, el símbolo universal de la diabetes. Es muy importante que todos nos sumemos, que trabajemos. Es la primera causa de muerte en nuestro país por complicaciones. Así es que lo invitamos también a que usted se sume a estas estrategias de prevención. Recuerde que la diabetes no mata, pero ignorarla sí. No, y de hecho hay que ver tener también cuidado. porque hay que tener mucho cuidado con este asunto también y va dirigido precisamente hablando de los métodos alternos, que si también no utilizamos un método más bondadoso de resolver un conflicto, pues también esto se agudiza el asunto de la diabetes. Pues Tiene el que estrés. ver. El estrés. El estrés tiene Y un que ver mensaje a mucho. los abogados para que entren al método alterno. Es decir, van a resolver muchos problemas de estrés, de, ¿cómo le llaman? De excitación emocional, de no desvelarse tanto o de estresarse tanto por los juicios. Entrenle a los juicios, a los métodos alternos, les va a ir bien. Y que se sumen todos a esta campaña. Recuerde, la diabetes no mata, pero ignorarla sí. Hay que sumarnos todos a esta campaña. Y bueno, regresando al tema del programa, los conflictos, licenciada. ¿Qué pasa cuando no logramos pues llegar a esta solución? Me imagino que emocionalmente se nos generan muchísimas otras cosas, frustraciones, intolerancias. Y como aquí se ha dicho, ¿no? La escalada de agresividad puede ir subiendo de tono. Claro. Ustedes ahorita hablaban de este tema que pareciera pues broma, pero realmente no lo es, ¿no? El cómo a partir de lo que yo pienso, ¿sí?, de lo que yo siento, va a repercutir en tu organismo, indudablemente. Las colitis, las gastritis, esto está relacionado con toda esta emoción que nosotros tendemos a guardarnos y en una parte del cuerpo se queda acumulada. Va relacionado precisamente con me lo guardo y el estómago es quien está hablando a partir de todo esto que está sucediendo. ¿Qué pasa? Si yo no tengo, y me pongo como en este ejemplo, no tengo esa facilidad para resolver mi conflicto, para poder negociar, para poder hablar, para poder conciliar con el otro, obviamente que esto a dónde me llevaría. Me llevaría a enfermarme, me llevaría también a ir posiblemente quedándome solo, porque sabemos que en la vida es esta parte Toma de y daca, negociar, ¿no? así es, ¿no? Pero mucha Date. gente ahí se queda, ¿no? Ahí Así se queda, es. no sabemos resolver los conflictos. Claro. Entrando al tema de la mediación, licenciado, ¿ustedes qué experiencia han tenido? ¿Cómo le han hecho para que el conflicto no sea el pan de cada día? Y si es, tratar de que no sea un solo conflicto el que nos esté, pues de alguna manera atormentando. ¿Cuál es tu experiencia en la mediación? Los métodos alternos, ¿cómo entran en este tipo de conflictos? Bueno, los métodos alternos, de entrada, los facilitadores tendrán como misión el trabajar la parte interna de la persona y en la mayoría de los casos de las personas que están asistiendo al centro privado número 13, que es más conocido como Centro de Justicia Alternativa Tlajomulco, muchas de las personas en la primer plática deciden ir y aplicar las técnicas que les planteamos, porque a veces
son asuntos meramente que están en su inicio, en su primera etapa, y qué bueno que vayan en esta etapa, antes de que tengan que ir con el abogado o que ya se trate de un delito, que vayan al facilitador, a cualquier centro, privado o público, y tenemos experiencias de personas que van a solicitar el servicio e inclusive no lo contratan y han regresado diciendo, ¿sabe qué? Yo fui a hacer lo que usted me dijo que iba a hacer usted aquí y resolví mi conflicto, muchas gracias. En cuanto a los métodos alternos en cuestión familiar y sobre todo en un problema muy grave que es los divorcios, está teniendo una aplicación excelente, porque el gran problema en ese tipo de relaciones es quién le busca la cara al otro. A veces son relaciones que ya son insostenibles porque ya cada quien tiene su pareja o ya están casados, ocupan divorciarse, y su gran problema es quién le va a buscar la cara al otro. La comunicación está rota totalmente, pero como el facilitador no está peleado con ninguno, le va y busca a esa parte que no tienen capacidad de encontrarse y le hace ver que está ante la gran oportunidad, porque el interés es mutuo. O sea, los dos a veces quieren lo mismo. A veces los dos quieren la reconciliación o los dos quieren el divorcio, o por su situación actual ya no puede seguir eso. En el municipio de Tlajomulco, que es donde está nuestro centro, hay muchísimas parejas jóvenes que viven en esta situación de separación de años, de 4 o 5 años, y que no es posible para ellos encontrarle la cara al otro, hacerle la petición de lo que ambos están anhelando. Entonces, el mediador hace esta parte, la parte difícil, la parte de hacer el enlace de la comunicación adecuada para que logren su objetivo. Creo que en ese sentido de lo familiar, pega más en divorcios y en cuestión de violencia intrafamiliar. Está funcionando muchísimo, sobre todo la mediación. A veces se trabaja con solo una de las partes porque en el 50% de las personas que se presentan a recibir asesoría o a la solicitud del servicio, es cuestión de que entiendan cuál es el evento que sacan cada vez que hay una crisis. Entonces, cuando las personas entienden el evento que los mete en crisis, lo desaparecen de su vida y eso les permite seguir con la convivencia. Y eso hace que muchas personas que quieren desbaratar su vínculo matrimonial se quiten esa idea y ya tengan una sana convivencia. En cuanto a lo vecinal, acuden con nosotros. Ustedes saben que en Tlajomulco hay muchísimos fraccionamientos con sus consecuencias de convivencia. Sobre todo hay fraccionamientos que tienen hasta 3 juntas de colonos en un solo fraccionamiento. Cuando se acerca uno de los presidentes, normalmente se acerca uno de los líderes y son conflictos entre representantes. A veces no son ni entre los vecinos, son conflictos ya grupales. Ya aquí el conflicto es comunitario, ya no es individual. Entonces, en este tipo de conflictos, a veces con la primer plática, con el primer líder que se presenta, va y habla, porque a veces es lo que les hace falta, comunicarse entre ellos. Licenciada, bueno, estábamos hablando precisamente que la intención de las personas es no estar en conflicto. La intención es curioso, pero aunque el conflicto está inherente en la vida cotidiana, es lo curioso que estamos frente al conflicto todo el tiempo, pero a la vez no lo queremos tener. Pero lo importante es que a veces no sabemos cómo abordar esa parte del conflicto. Aquí es donde el mediador facilita este proceso. Es decir, también es importante que no es una terapia la mediación, es una herramienta para acercar a las partes a hablar. ¿Cómo funciona este asunto cuando estamos frente a un conflicto? ¿Cómo ayudarlos a que no tengan confusión, a que cambiar el problema de percepción, a que el facilitador o el prestador de servicio pueda acercar a estas partes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
una parte fundamental es la escucha, ¿sí? Haciendo la diferenciación entre una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿sí? O sea, y que es esta parte donde precisamente pues nosotros que estamos trabajando en la cuestión de métodos alternos es donde nos están habilitando para la escucha. Cuando tú escuchas a la persona, la llevas también a que ella se escuche, ¿sí? ¿Qué nos dicen en la cuestión de métodos alternos? Nosotros no resolvemos, ¿no? No les vamos a decir. Simplemente, ¿qué hacemos? Reflejamos para que ellos se escuchen. Entonces, ¿qué pasa con esto? A partir de que yo, como persona que llego a solicitar un servicio y tengo esa capacidad de escucharme a partir del otro, ¿sí? Me abre un poco la percepción de decir, ah, caray, entonces, realmente, ¿cuál es el conflicto? ¿Está en la cuestión de las emociones? ¿Está en la cuestión de estar empeñada en una actitud voluntariosa de que se haga lo que yo quiero por mi dificultad para darle al otro? ¿Sí? ¿O es realmente un conflicto que compete a las dos partes de resolver? ¿Sí? ¿Qué estamos hablando de métodos alternos? Aquí hablamos de todos ganamos, ¿cierto? Entonces, a medida de que yo puedo ser capaz de escucharme y de escuchar al otro, porque sabemos que en las sesiones, ¿qué hacemos? Le damos la parte a las dos áreas del conflicto para escucharlas, ¿sí? Entonces, como decía el licenciado Francisco, quizás los dos están pidiendo lo mismo. La diferencia es los cómo lo piden, ¿no? El cómo lo piden a partir del pleito, lo piden a partir de esa demanda. Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de que, primera parte, escuchamos y nos hacemos escuchar a partir del otro, ¿sí? Entonces, se empieza a reflejar que hablamos aquí en la cuestión de métodos alternos, pues que las emociones, ¿sí? Sí es una parte importante, pero sabemos que los métodos nosotros no vamos a trabajar con eso, como lo decías, eso lo trabajamos en la terapia. Así es. Claro. Pero aquí la parte es llegar a conciliar para la resolución de ese conflicto. Paso número 1, entonces, escuchar. Ya está, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el paso 2, ¿les parece? Pero antes la invitación, como cada martes, para que hagamos contacto, para que estemos cerca de sus inquietudes, de su problemática, Blas, en la caravana Mujeres Avanzando. Así es, le comentábamos al principio que el gobierno del Estado de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa, hacen un programa que se llama Mujeres Avanzando. Este programa es donde usted puede acudir de manera gratuita, está abierto en la plaza, en este caso el día de hoy en la plaza de Tlaquepaque, en la plaza principal, donde usted puede ir e informarse sobre el método alterno, algunos otros temas que les puede interesar. Básicamente en función del tema que estamos hablando. El día de hoy van a estar en la avenida Salvador Orozco Loreto, entre Perón y la calle Fresa. Esto va a ser en Tlaquepaque, en la plaza principal. Ya están desde ahorita hasta las 4 de la tarde, los esperamos ahí, pueden llegar y presenten todas sus dudas sobre este asunto de los métodos alternos. Así es que, bueno, ahí está la invitación. Verlos. Ahí está la invitación para que acuda con el Instituto de Justicia Alternativa en la plaza principal de Tlaquepaque. ¿Usted tiene en estos momentos algún conflicto con su familia, con su vecino, con algún amigo, con alguien del trabajo? Es momento de que llame, nos platique para que nuestros invitados le dé tips o incluso le ayude a sentarse con esa persona con la que tiene el problema y puedan tener una solución a través de la cultura de la paz. 3030-5307, el teléfono en el estudio, 3030-5307. Volvemos en un momento, no se vayan. C7. C7. Mediación. 3030-5307, usted está viviendo un conflicto, llámenos. Va a ver que aquí va a encontrar solución. Y bueno, nos quedamos en ¿qué paso sigue? Ya nos escuchamos, ya yo que estoy en conflicto con Blas, ya nos sentamos y ya nos escuchamos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok. Sí quiero aclarar que la escucha que lleva. Entiendo lo que te está pasando, entiendo tu dolor, ¿sí?
Y finalmente la escucha es la parte donde la persona se responsabiliza de ella misma. Porque a veces creemos que el escuchar es que yo te dije a ti, es que tú esto, o sea, como si fuera reclamo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros logramos esta parte de la escucha... Perdón, no Mande. te estoy informando, estamos escuchándonos. Esa es Ok, la parte. muy bien. Estamos escuchando. ¿Sí? Ok. ¿Qué parte viene después? Es, ¿qué quiero yo? ¿Y qué estoy diciendo? O sea, ¿qué espero? Vamos a hablar de este conflicto, ¿no? ¿Qué necesitas tú para resolver el conflicto con Blas? ¿Sí? ¿Qué necesita Blas de ti para resolver el conflicto? ¿Sí? Y viene la otra parte. ¿Tú estás dispuesta a dar lo que quiere Blas? ¿Blas está dispuesto a dar lo que tú quieres y necesitas? Y supongo que eso da paso a acuerdos. Sí, A los aquí lo acuerdos. importante, licenciada, no sé si estés de acuerdo, quiero decirles que la maestra Vero, créanle lo que está diciendo, porque además fue mi maestra en la facultad y sí sabe lo que está diciendo. Todavía quieres 10, Blas, todavía Entonces, quieres 10. me reprobó, pero no hay problema. Ya después me Su razón las tendría. Sigamos con el tema. No se crean, me pasó. Hablando de la tuve- negociación. negociamos ahí, bueno, pero lo que quiero decirle es que también es muy importante que nos quede claro, este asunto de ganar, yo lo he escuchado de una manera muy arbitraria, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere ganar. Vamos a una negociación para ganar. Pero nos debe de quedar muy claro, no sé ustedes qué piensen, licenciada, que yo no llego a una negociación si no voy a perder. O sea, es curioso, pero vamos a la negociación a perder. ¿A perder qué? Una parte de lo que no siempre vas a ganar. Y entonces ahí, es decir, si estamos en la cultura hedonista de que yo voy a ganar, pues entonces va a llegar un momento que pues, siempre quieres ganar. Y creo que es ahí donde entra el conflicto. A ver, ¿nos pueden poner un ejemplo? Donde A ver, estoy licenciado. entendiéndoles entonces es esa parte, ¿no? De perder un poquito, ceder un poquito para poder ganar. A ver, licenciado. Sí, cómo no. Vamos a poner el ejemplo siguiendo con los conflictos de los fraccionamientos en Tlajomulco. Yo creo que siguiendo así con el mismo orden, tenemos primero que quien tiene el conflicto a la hora de buscar un facilitador, y este facilitador deberá de ayudarle a encontrar sus límites, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo negociar y qué es negociable y qué no es negociable? Porque aquí tenemos que cuidar los auxiliares en la solución de conflictos de no salirnos de la legalidad. Entonces, debemos de tener los límites entre lo negociable y lo negociable a veces puede ser ilegal, ¿no? Un ejemplo, pues un trabajador puede negociar no demandar su sueldo y eso no es legal. Entonces, O no ser mexicano, ¿no? Sí, Negocio mi nacionalidad. sí, no ser mexicano. Hay cosas que no son negociables. Entonces, las personas en conflicto primero deben de conocer sus límites, hasta dónde pueden ceder y hasta dónde pueden ganar. La otra es cuál es realmente su objetivo y que sus pretensiones sean factibles, que sean realizables. O sea, no sería congruente que el facilitador buscara ayudarle a la persona que fue a solicitar el servicio, a los conflictuados ya en la mesa de negociación, a pretensiones que no se pueden satisfacer. O sea, tenemos que tener en cuenta primero la posibilidad de que sí se te pueda satisfacer tu pretensión sin violentar al otro. Entonces, esa parte tiene que estar bien clara, que sea factible la solución. Y lo último es realmente esto es lo que quiero, ¿no? Porque a veces la gente del origen del problema que no tiene nada que ver, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo, hemos ido a la Procuraduría por solicitud de las personas a pedir la mediación, que es un poco difícil. Aquí aprovecho para pedirles a los MP que nos abran espacio a los métodos alternos. Aquí el detalle es que hemos ido por lesiones, por delito casi grave, por donde su origen es de que hace 3 años una de las comadres hizo una birria
y omitió invitarle un taco a su vecina cuando era una tradición entre ellas. Entonces, esa omisión tan sencilla y el no haber hablado, ese sentimiento que le creó la falta de la invitación, hizo que los hijos se dejaran de hablar, que los hombres, las cabezas de casa rompieran la comunicación, y luego de romper la comunicación ya empezó la comunicación agresiva, hasta que llegaron a los golpes y a lesiones y terminaron en la Procuraduría, y ya en la mesa de negociación se entendió, o sea, se descubrió que todo nació por la omisión de la comadre de invitarle un taco a la vecina, y por no haber hablado. Tal vez si haya reclamado la que no fue invitada, oye, no me invitaste, a lo mejor le hayan dado una explicación y jamás hubieran llegado a la Procuraduría, o sea, por detalles tan sencillos, ¿sí? Entonces aquí lo importante, bueno, licenciada, por eso comentábamos hace un momento, el asunto de la escalada agresiva. Es decir, entonces aquí el mediador busca esa parte de la escalada para que no genere un proceso mayor, busca los intereses, los acomoda, hace que las personas descubran qué está pasando. ¿Es así, licenciada? Sí, en este sentido, es no dejarnos llevar como con la Inercia. con la inercia, con el conflicto que se cree que es aparente, sino que precisamente esta parte del mediador lo que hacemos es escuchamos, volvemos otra vez, para nosotros junto con ellos identificar cuál es el problema inicial, ¿sí? Para no irnos a todo este punto de todo lo que creemos que es, porque, híjole, nuestra percepción y nuestra mente es tan inteligente que nos lleva a lo que nosotros queremos creer, ¿sí? Vamos, y pongo un ejemplo, no es lo mismo ver el mundo desde aquí donde yo estoy sentada hacia allá, que los que nos están viendo por televisión hacia acá. Claro. Y esa es la parte importante, llevar a las personas a que se vea de alguna forma de una situación no similar, pero lo menos distorsionada posible. Muy bien. Dicen los pacientes que el tiempo del paciente no es el mismo tiempo del doctor, ¿verdad? La percepción como es diferente, el que va a escuchar al que va a recetar. Así Claro. es. Muy bien. Están llegando ya sus llamadas, muchísimas gracias, 3030-5307. Y nos dicen de Tlajomulco, la señora García, dice, en Tlajomulco hay publicidad donde se dice que en un mes está listo el divorcio. Yo quiero saber cómo es posible, qué tan rápido esté listo, y yo sé que esto lleva años. Lleva años a veces en los métodos tradicionales, pero en los métodos alternos creo que hay alguna condición, ¿no, licenciado, para que esto pueda ser rápido? Sí, quiero aclarar esa publicidad que hemos manejado en Tlajomulco sobre divorcio administrativo en un mes. Realmente la aclaración aquí que el divorcio administrativo es para aquellas parejas que tienen más de un año de casados y que no tuvieron hijos. Esa es una condición. Y realmente quiero decirles que no se lleva el mes, porque prácticamente es una sesión donde ya dijimos, lo más fácil es buscarle la cara, o la parte más difícil es aceptar la comunicación a través de nosotros de la parte complementaria, porque se nos acerca la persona porque no puede buscarle la cara al otro porque no la va a recibir. A nosotros en el 90% de los casos nos atienden, y en un 80% de los casos la gente acude al centro. Entonces, realmente el procedimiento para el divorcio administrativo, entre una parte de las difíciles y que nosotros les ayudamos, es parte del confort que dan los centros privados, es que nosotros les podemos conseguir las actas, les podemos conseguir la constancia de que no tienen hijos. Nosotros hacemos la plática previa ahí en el centro, se hace las pláticas que tradicionalmente mandan al DIF de las oficialías del registro civil, la maestra Vero la realiza, y realmente en una sesión de 2 horas se realizan las pláticas, el divorcio. Nosotros liquidamos la sociedad para esas parejas,
Entonces se ahorra mucho trámite y dinero porque en el registro civil los van a mandar al notario o al juzgado para decretar la liquidación de la sociedad. Y aquí la hacemos en una sesión de 2 horas. Esto, realmente el divorcio en sí no es en un mes, es en 2 horas. Hay unos trámites que es conseguir los documentos. Se asustó lo ¿sí? primero, asusta lo segundo, ¿no? Sí, sí, y realmente si nosotros le dijéramos que en un día hacemos el divorcio, nadie nos creería. Yo creo que esta pregunta viene en el sentido de que está difícil creer que en un mes se logre el divorcio. Y ahí es donde entra lo bondadoso de este método, ¿no? Lo que le llaman los abogados la economía procesal, ¿no? Es decir, reducir todo este trámite. Así, vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a regresar con este interesante tema. Y créanme que hay llamadas muy, muy interesantes que les vamos a dar salida al regresar. 3030-5307, regrese, esto es C7 Mediación. C7 Mediación. C7 Mediación. Regresamos a C7 Mediación con sus amables llamadas y miren de verdad el impacto que tienen los métodos alternos. Nos llama la señora García de San Sebastián el Grande y ella pregunta, ¿sería posible que el conflicto que actualmente ocurre en México, originado en Ayotzinapan, pueda ser resuelto por medio de la mediación de los métodos alternos? Sí, así enfáticamente les digo que sí se puede, señora García. Hay que buscar a los grupos. Aquí estamos hablando del conflicto en una parte ya intergrupal, social. Es buscar a los elementos y claro, ojalá los decisores políticos contraten mediadores para la solución de este problema. Claro. Tenemos le agradecemos la llamada a una persona que habla de manera anónima. Licenciado Francisco, parece que trae porra usted. Muchas personas lo saludan. Y lo Gracias. Dice una señora de manera anónima, tengo 58 años y después de 38 años de casada me estoy divorciando a causa de un problema que fue un escándalo hasta que se convirtió en un gran conflicto. Ahora el abogado de mi aún marido me ofrece algunas cláusulas que no me convienen. Dice que si no le aceptan, que si no acepto me deja en la calle. Entiendo que es su esposo. ¿Podría ayudarle o podría darle alguna recomendación a esta persona que habla de manera anónima? Sí, cómo no. Yo le recomiendo que haga una cinta al Centro de Justicia Alternativa Tlajomulco y claro que sí, en la parte jurídica y en la parte de lo negociable también. Hay cosas muy negociables que a través de la mediación se llega a conclusiones. ¿Sí? Y hay veces esta parte, perdona que lo interrumpa, licenciado, esta parte de te voy a dejar en la calle, tengo miedo de que mi marido después me deje desprotegida, a mis hijos, cambia mucho ya en la mesa del diálogo, ¿no, licenciada? La mediación realmente puede cambiar y hacerle ver a una parte u otra que no son nuestros intereses, es simplemente quedar en la mejor posición para que nadie salga dañado. Así es. Fíjate que esta parte tan importante como los métodos alternos empoderan a la persona que solicita el servicio. Sí, ya no es un abogado el que va a negociar, sino tú negocias con el otro. Empodera, habla y dice, ¿sabes qué? Esto está pasando conmigo. Y la solución está en los solicitantes, no en una tercera persona, juez, Así ¿no? es, Una así es. autoridad. Y estas amenazas, pues muy frecuentemente se quedan nada más en palabra cuando se sienta a dialogar, a hacer factible esta cultura de la paz. La señora Martínez del municipio de Tlaquepaque nos llama y dice, si mi marido llega a ir para solicitar el divorcio y yo no me presento, ¿habría algún problema para mí? Aquí es muy importante la voluntad de ambos, ¿verdad, licenciado? Sí, señora Martínez, aquí la voluntariedad de las partes es muy importante. Yo quiero decirle que depende el 90% de la calidad de la persona que hace la invitación, de quien hace la notificación. Por eso es muy delicado que la haga una persona certificada en métodos alternos la invitación, porque de la calidad de la invitación que le hagan a la parte complementaria va a depender el resultado de su asunto. Muy bien, seguimos con las llamadas, Jessy. Está hablando el señor Juan Miranda.
nos habla de Zapopan, dice que él, bueno, tiene un conflicto agrario que tiene que ver con la mediación, aunque no sabe si una vez que ya dictó sentencia de manera determinante el juez, pueda todavía utilizar el método alterno, licenciada, en un método agrario, ya el juez ya determinó y se puede llevar a cabo el método. No, después de dictada sentencia, como está la ley de justicia alternativa ahorita y a como viene la ley nacional de mecanismos alternativos, después de sentencia ya no pueden entrar los métodos alternos. Ah, perfecto. En el caso de las personas que nos llaman, es importante que, bueno, traten de dejar sus datos para que en algún momento y al final del programa les vamos a hacer saber los datos donde pueden localizar a nuestros invitados y usted pueda posteriormente localizarlos y ellos se comprometen a hablarles incluso para si hay alguna duda que no haya sido resuelta en este espacio. Sí, claro que sí. Para las personas que les quede alguna duda, vamos a dar nuestros datos. Déjenlos de ustedes para poder contactarlos Así es. y darle secuela a su inquietud. Así es. Ok, el señor Martín Jauregui dice, ¿cómo frenar la violencia ocurrida en Guerrero? Esta solo está frenando el buen curso del país. Hablábamos de la mediación, de esta capacidad que también se debe tener en los gobiernos, en las estancias públicas, para ir desactivando algunos conflictos que pueden llegar a una escalada tan fuerte como la que estamos viviendo. ¿Qué tan importante, licenciado, es ir utilizando la mediación en las diferentes esferas de una sociedad, en las escuelas, en la política, no sé, en los hogares, en las empresas? ¿Qué tan importante es para ustedes que lo están viviendo a diario, esta manera de solucionar conflictos? Bueno, para aquí hablar del tema que nos plantea el señor se llevaría, no sé, 2 programas. Claro. Nada más quiero ser contundente que la mediación y que los métodos alternos sí funcionan para resolver el problema de Guerrero. Nada más sí, aquí invito a la comunidad para que hagan el llamado de atención a la autoridad para que voltee hacia los métodos alternos para la solución del conflicto. Aquí lo importante, licenciada, es que entonces la mediación, bueno, como algunas personas llaman, no tiene nada más que ver con aspectos de parejas, sino que también tiene que ver con aspectos agrarios. Prácticamente la mediación está inmersa en todo, incluso la ley tengo entendido que lo incluye en todas las áreas, todas las disciplinas del conocimiento. Claro, No es para abogados, por así decirlo. No, es de alguna forma la abanderan pues los abogados porque finalmente tiene que llevar una cuestión jurídica, ¿sí? Pero claro que este trabajo también lo podemos llevar los psicólogos, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Porque no es precisamente únicamente para una cuestión, volvemos a llevar, jurídica. Estamos hablando de una cultura de paz. Sí, una forma de resolver diferente los conflictos, desde la cuestión de la pareja, la empresa, lo agrario, ¿sí? Siempre y cuando tengo entendido también que hay ciertas áreas en las cuales la justicia alternativa no podemos intervenir, que son ya las cuestiones De De alto delitos, impacto, por ejemplo, lo que delitos llaman delitos graves, de alto ¿no? impacto, Así graves, es. ¿no? No sé, Jessy. Licenciada, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera preguntarle qué consejos nos daría a todos los ciudadanos comunes que a lo mejor no estamos como protagonistas de resolución en los métodos alternos, pero que sí, pues vivimos a diario, ¿no? Conflictuados. Si no es con el trabajo, a lo mejor es temporalmente con la familia, con los amigos, con el vecino. ¿Qué tenemos que hacer para no hacer del conflicto una rutina o un arma que nos esté acompañando las 24 horas? Bien. Principio de cuentas, sí, yo sé que a la mera es muy complicado, pero yo les pediría a las personas que nos están escuchando, date un minutito de soledad, de estar contigo mismo. Y te vas a dar cuenta de todos los pensamientos y sentimientos que pasan en ese momento en ti. Y es una parte de empezar a ser consciente. Porque a partir de todo eso te vas a dar cuenta cómo tú resuelves, cómo te enfrentas. Un minuto lo dedicamos a muchas cosas. Y date cuenta que mucho de lo que tú hagas se va a reflejar en tus hijos, en tu pareja, en tu trabajo. ¿Sí? Y, pues bueno, hablando se solucionan las cosas. Pero también no olvidemos
que violencia genera violencia. Bueno, aquí habla la señora Gutiérrez Cortés, muchas gracias por su llamada. La coronela La Perla nos pide los datos de los aquí presentes, ahorita nos van a hacer favor de darnos sus datos, domicilio, dónde poderlos localizar, ¿no? Licenciado, en un conflicto vecinal, por ejemplo, ¿qué tan importante es que haya mediadores en estos fraccionamientos que ya, bueno, ahora la modernidad está marcando la vivienda en cotos, en donde o en edificios en donde es inevitable una convivencia cercana, a veces muy cercana, de ventana a ventana? ¿Qué tan importante es que ya también en estos fraccionamientos haya personas profesionistas que también pues se capaciten en mediación? Yo considero muy importante, de entrada, ante la carencia de capacitadores, yo les sugiero, sobre todo a los líderes de fraccionamientos o a las personas, aunque no sean líderes, que acudan por el consejo a cualquiera de los centros. Ya existen 63 centros en la zona metropolitana, entonces creo que ya hay posibilidades de entrada. Y igual las juntas de colonos pudieran en su momento dado enviar a capacitar a alguno de sus miembros para que dentro de su misma comunidad tuvieran este profesional de solución de conflictos vecinales, que el origen está realmente en la falta de comunicación. Así es. Y de ahí se previenen incluso a ir a centros privados, a ir al instituto. O sea, vamos acortando la distancia en los procesos de solución, ¿no? Así es. Para la comunidad de Tlajomulco hay un centro privado, entonces, que es el nuestro. Estamos ahí a sus órdenes. En Lerdo de Tejada Oriente 57, cruza con Aguirre. Para más fácil es la calle del Seguro Social. Muy bien, ahí están los datos del licenciado. Recuerde que el Instituto de Justicia Alternativa está en la calle Moscú, número 60, en la colonia Lafayette. Y por último, licenciado, me gustaría que también usted le hiciera una invitación a toda la sociedad para que aprenda a solucionar conflictos a través de la cultura de la paz. Sí, pues yo los invito, cuando sientas un conflicto, antes de hacerlo externo, como hablábamos al inicio del programa, cuando esté todavía en tu sentimiento nada más, háblalo. Yo creo que ese es el mejor principio, el comunicarle al receptor o a quien hizo el mensaje que te agravió, háblalo con él. Yo creo que esa sería la mejor solución, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a la licenciada María Verónica Jalomo Contreras y al licenciado Francisco González Luna, ambos del Centro Privado de Prestación de Servicios de Métodos Alternos, por acompañarnos. Blas, nosotros nos vemos próximo martes, 9 de la mañana. Mismo lugar, y recuerde que siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Gracias al señor José Jaime, que le manda saludos. Gracias a la licenciada Lisset de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, que también nos está viendo. Y la invitación para que usted se suma como C7 Jalisco a esta campaña de prevención con la diabetes del Círculo Azul. Gracias al staff de C7 Jalisco y nos vemos próximo martes, 9 de la mañana. Y como siempre le pedimos un favor, pásela muy, muy bien. C7 Mediación.